Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Claire Bell basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Claire no se rindió, sus dedos continuaron su trabajo meticuloso, haciendo círculos, presionando cada movimiento sincronizado con la lengua que invadía la boca de Belle. El sonido de la piel mojada y la respiración pesada llenaban el aire, mezclándose con los sonidos. Belle intentó tragar saliva contra los labios de Claire. Cuando finalmente se separaron para tomar aire, Claire vio el rostro de Belle estaba en llamas, sus labios rojos granada naturales, incluso sin lápiz labial, ahora temblando bajo el efecto de sus manos. Ella no pudo resistirse, se acercó para darle otro beso más voraz mientras sus dedos aceleraban el ritmo, decidido a empujar a Belle al límite. Las estrechas caderas de Belle se movían en sincronía con los dedos de Claire, siguiendo un ritmo antiguo que le llevaría al el líquido tibio que había corrido entre sus ahora empapaba la mano de Claire, lubricando cada movimiento para evitar cualquier dolor. Un sonido ronco escapó de los labios de Belle, esta vez sin restricciones. A ella ya no le importaba si los demás reclusas o los guardias la oían. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus músculos presionando contra los dedos espasmódicos de Claire. Belle, las uñas se clavaron en los anchos hombros de su amante, marcándolos con arañazos rojos que gritaban su... Cuando Claire besó su frente sudorosa, Belle jadeó un sonido entre alivio y desesperación. Sus caderas se hundieron en el colchón, todavía palpitando con el resplandor de su... Los labios entreabiertos de Belle aspiraron aire, intentando calmar su corazón acelerado. Su pecho subía y bajaba en olas de respiración ronca hasta que finalmente susurró: ¿Puedes limpiarlo por mí? Claire no lo dudó, se levantó, recogió varios pañuelos de la mesa y volvió a la cama. Con manos cuidadosas, separó los delgados muslos de Belle y limpió el líquido tibio que aún brillaba entre ellas. Belle observó con los ojos pesados por el cansancio. Mientras Claire se alistaba la ropa, su uniforme de prisión ahora estaba desaliñado por la pasión. Cuando todo estuvo en orden, Claire se acostó a su lado, tirando del cuerpo flácido y contento de Belle, cuerpo en un abrazo detrás de ella. El agotamiento se apoderó rápidamente de Belle, cerró los ojos y lo último que sintió fue una ligera, un beso en su hombro, a través de la tela de su uniforme, el ritual nocturno de Claire. La inspectora jefa Crop regresó a la prisión con una expresión más severa de lo habitual. Su rostro mostraba líneas de preocupación y determinación, un marcado contraste con la mirada desafiante y desdeñosa que Claire le estaba dando. Siempre fue así. Cada visita del policía era recibida con hostilidad por Claire, que claramente consideraba estas reuniones una tortura innecesaria. Pero para un investigador como Crop, buscar la verdad no era una elección, sino un deber. ¿Qué te trae por aquí esta vez? Claire esculpió las palabras. Su desprecio era evidente antes de se desplomó pesadamente en una silla. La escena era casi cómica en su repetición. Claire, con los ojos tensos y la barbilla en alto, desafiando a la autoridad, Crop, imperturbable, organiza sus documentos con precisión militar. Pero algo era diferente hoy. Cuando la inspectora finalmente habló, su voz tenía un nuevo significado. Encontramos el video. Deberías saber lo que está pasando. La voz del inspector Crop sonaba diferente esta vez, seria, sin ese tono rutinario de Claire. Estaba acostumbrada a oír, lo que hizo que Claire arqueara las cejas, sospechando que algo importante estaba a punto de ser revelado. Crop colocó un celular viejo sobre la mesa. La pantalla estaba rota y estaba guardado dentro de una bolsa de plástico para pruebas. Esta es una segunda célula de Metacid. Claire se estremeció levemente. Su mente se remontó a un año atrás, repasando cada detalle. ¿Qué quieres decir? La policía ya le había confiscado todas sus pertenencias. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Solo aparece uno ahora? Intentó mantener la calma, pero su corazón latía más rápido.
Si hubiera un segundo celular, ¿qué más podría contener? A pesar de la pantalla rota, recuperamos los archivos. El inspector Crop habló con frialdad calculadora, observando cada reacción de Claire. Hay varios videos de acoso a estudiantes, incluso uno con tu hermana, y el accidente fatal. Claire tragó saliva. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Solo quedó atónita, silencio. Sus manos, una vez firmes, ahora temblaban sobre la mesa. Crop se inclinó hacia adelante y habló en voz baja, casi conspirativa. ¿Sabes cómo encontramos este celular? Era un juego psicológico que dominaba, presionar, observar, extraer la verdad, pero esto, en aquella época las reglas eran diferentes. Por Claire que no era la asesina, el verdadero asesino era... Fue tu hermana quien lo trajo y confesó por su cuenta que fue ella quien lo hizo. Claire, Claire, ayúdame por favor. Su voz quebrada apenas le permitía entender lo que se decía mientras luchaba por entender, para contener sus sollozos. Ni siquiera se atrevió a mirar el cuerpo del hombre que yacía inmóvil en el suelo. Alrededor de su cabeza se extendía un líquido oscuro que contrastaba con el suelo de baldosas color crema. El olor era fuerte, metálico, como óxido podrido. Sus ojos oscuros se habían vuelto hacia atrás, dejando solo el blanco nublado. Su nariz, sin rastro de respiración, confirmó lo que ya estaba sucediendo. Obvio, estaba muerto.